Señal internacional para el mundo digital. Gentecosmopolita.com. Gente Cosmopolita TV presenta Encuentros con Carla Pacheco. Chiqui Baking Cake, repostería hecha con amor. Tortas para cada ocasión. Solicita la tuya a través del 0412-067-7250. Tenemos reparto a domicilio. Chips Art, piezas artesanales en MDF. Cocopra, productos a base de coco. Mucho más que un dulce sabor. Hoy Encuentros con Carla Pacheco se viste de intelecto y es que tengo el honor de tener conmigo al doctor Luis Alberto Ramírez Méndez, un hombre, bueno, lleno de investigación, lleno de conocimiento, lleno de historia, pero una historia bien particular. Bienvenido, mi profe, a las cámaras de Gente Cosmopolita TV. Gracias por la invitación y encantado de estar con ustedes. Este programa vamos a ver qué decimos de algo de historia, ¿no? De algo que podamos decir de historia y en especial la historia de Mérida y la historia del sur del lago, que es tan interesante en este sentido, pues. Vamos a hablar primero, me decías, de la motivación de la historia. Claro, claro. Me interesa, profe, que todos los que nos ven a través de estas cámaras conozcan esa pasión por la historia, desde dónde viene, cómo despierta ese historiador en Luis Alberto Ramírez. Bien, inicialmente desde que yo estaba muy chico, que nosotros veíamos antes en los programas de la escuela la historia de América y la historia universal, siempre me fascinaba la historia de Grecia y de Roma, ¿no? O sea, ver los emperadores romanos, etcétera, y también la parte de la historia sagrada, porque todo parecía como si tuviera un orden en el cual cuando alguien se salía del camino venía Dios y ordenaba todo, ponía todo en su sitio y los buenos salían bien y los malos salían castigados, y me parecía que ese era el orden normal de la historia. Y a mí me parecía que eso era lo que debía ser estudiado, era como la parte aleccionadora de la historia, de que no había que hacer las cosas mal porque iba a venir un Dios que iba a castigar y que iba a poner las cosas en su sitio. Y bueno, avanzamos en el tiempo, yo salí muy joven de bachillerato, yo tenía 15 años y bueno, yo quería estudiar historia y así fue. Comencé a estudiar historia. Sin embargo, la percepción que uno podía tener de la historia y lo que uno quería hacer fue un choque con lo que realmente nosotros estudiamos historia en la Universidad de los Andes. Pero me voy a permitir atajarlo un momentico porque me dejó una anécdota bien buena que yo quiero que compartamos acá por fuera, y es que pues el querer estudiar historia no fue muy bien visto por su familia. Mi familia no quería, en lo absoluto. Mi familia decía que no estudiar historia porque eso no servía para nada. Que qué se iba a hacer con estudiar historia, que estudiara otra carrera que fuera más útil, porque evidentemente yo no iba a hacer nada con historia, que la gente que estudiaba historia pues se moría de hambre. En el fondo, pues algo de razón había, ¿no? La mayor parte de la gente dice que la historia no tiene ninguna utilidad. No se le ve el lado probable, posible de la historia, sobre todo en esta parte. Porque lógicamente en el ámbito venezolano y en especial en el ámbito nuestro, pues la necesidad es construir desde otras profesiones, desde otras perspectivas. Pero eso no quiere decir, porque era la cuestión de ese momento, que durante esa década, en las décadas de 70 y 80, pues las carreras más prometedoras en el ámbito económico eran medicina, derecho, ingeniería. Eran carreras que mi familia, de hecho todos mis familiares pues estudiaron esas carreras, ¿no? En mi familia hay 7 médicos, hay 6 ingenieros, hay como 8 abogados. Eso era, el único historiador era yo, y bueno, se suponía que yo era el que iba a, como dicen, a pasarla mal, porque estaba haciendo una carrera que no tenía ninguna perspectiva económica. Sin embargo, yo siempre le digo a la gente, las carreras
o las perspectivas económicas de las carreras no dependen de la carrera en sí. Dependen es de la persona, de lo que la persona quiere hacer, de lo que la persona desea realmente, pues trabajar. Si la persona se siente a gusto y siente que el trabajo no es un castigo, sino que es una forma de vivir y es un placer y que la gente se le va el tiempo haciendo su trabajo, pues evidentemente eso va a rendir fruto, eso va a rendir producto. Y bueno, eso yo lo he experimentado a lo largo de mi vida. Ha sido un trabajo duro, fuerte, pero uno lo hace con gusto porque uno le gusta esto y entonces al final pues uno siente que cada día está como subiendo un escalón cada vez que estudia. Pues eso es una cuestión interminable, no se detiene jamás. La gente piensa que uno pasó por la universidad y bueno, terminó y hizo su posgrado y luego otro posgrado y se detuvo el estudio. No, el estudio es constante. Todo el tiempo tú tienes que estudiar. Cada tema que tú abordas pues merece un estudio. Comienzas a trabajar, procedes a la investigación, todo el formato de la investigación. O sea, uno forma su mente para eso. Así es, y dio usted en el clavo, justo lo que yo quería rescatar. Ajá. Y es que uno tiene que hacer eso que hace con pasión, tiene que hacerlo con entrega y a veces obviar un poquito lo que dicen los demás, ¿no? Porque entonces ahí es donde uno empieza como a trastabillar. Entonces ser un poquito persistente. Pero volvemos a la universidad, ya estamos en la universidad. Y yo esto, Me voy a poner cómoda, como no, la situación en la universidad era pues totalmente contraria a lo que yo había visto, porque la universidad pues manejaba los conceptos del materialismo histórico y la lucha de clases sociales y el estudio del análisis. Claro, yo no discuto la validez de esto, pero desde mi perspectiva, pues eso como que pasaba a un segundo plano, porque a mí me interesaba era la historia de las personas, de la historia mínima, la historia, yo quería ver era la historia de qué hacía la gente, qué sentía la gente, cómo vivía la gente. Eso era lo que a mí me llamaba la atención. A lo largo de la escuela de historia, pues yo tuve algunas experiencias que quedaron en mi mente y que definieron realmente lo que es mi carrera actualmente como historiador. La primera de ellas, pues la tuve con mi profesor de Historia Colonial, que es el profesor Luis Caraballo, y lo cito porque él es muy amigo mío, es una gran persona, inclusive hay veces que todavía le consulto en mis investigaciones, y le digo, mire profesor, tal cosa, mire Luis esto, pero en aquella ocasión yo recuerdo que yo llegué de 16 años a la universidad, yo tendría 17, 18 años, 17 años exactamente, porque ese se hacía en el cuarto semestre de la historia colonial de Venezuela, y él nos dice, bueno, bachilleres van a tener que hacer un trabajo sobre clases sociales, y yo perfectamente hice mi trabajo de clases sociales, pero el enfoque que yo le di fue estudiar los mantuanos de Caracas. Yo estudié los marqueses de Mijares, los condes de San Javier, el de la Granja y el marqués del Toro, y qué era lo que hacían, cómo vivían, cómo eran sus casas, etcétera. Y yo, profe, aquí está mi trabajo. La nobleza. Sí, exacto, la nobleza titulada. Entonces él revisa el trabajo y me dice, bachiller, este trabajo no está completo. Si usted lo entrega así, está aplazado. ¿Cómo así, profesor? Ese es el trabajo de clases sociales. Yo estoy estudiando una clase social, la clase más importante que tuvo Venezuela. Sí, pero ahí faltan los pardos, faltan los mestizos, faltan los esclavos. No. Entonces le dije, bueno, profesor, usted lo que quiere es que yo le entregue una copia del trabajo de carrera de damas, y yo recogí mi trabajo. Pero aquello se me quedó en la mente. Exacto. Pasó un tiempo bastante largo hasta que un día yo conseguí un trabajo de una norteamericana que se llama Doris Ladd. Y Doris Ladd hace un trabajo sobre la nobleza mexicana, se llama La nobleza mexicana, finales del periodo colonial, y era la perspectiva que yo le colocaba a ese trabajo. Y a partir de ahí, yo he hecho enfoques, ¿verdad?, de los propietarios en el sur del lago, ¿verdad?, utilizando esa perspectiva. Porque el sur del lago de Maracaibo, que voy a explicar, fue un área donde la gente, donde por primera vez, quizás en Venezuela y en la Nueva Granada aparecieron las haciendas comunidades de producción, y los dueños de las haciendas, que fueron los merideños y que después también fueron maracuchos, actuaron como empresarios. Eran empresarios del campo, con empresas que eran manejadas por la familia, eran empresas de familia, como todavía se hace. Es decir, trabajaba el dueño, la mamá, los hijos, los nietos, los familiares, se auxiliaban,
tenían esclavos, pero manejaban aquellas haciendas con criterios de empresa. Qué interesante. Y yo apliqué eso con otro trabajo que es de otro mexicano que se llama John Kixack, que son los empresarios mexicanos al final del periodo colonial, y la visión que se tenía era esa. Es decir, ellos cubrían el espacio productivo y el espacio comercial. Eran al mismo tiempo que productores de cacao y también lo comerciaban. Tenían navíos, tenían parentela, comerciaban con Veracruz, comerciaban con Sevilla y llevaban y traían, es decir, cumplían todos los dos circuitos. Ok. Pareciera asombroso que en aquel momento eso se diera, pero no, se dio con armonía. Pero al mismo tiempo que ellos eran eso, también fueron nobles. Y los emeritenses del siglo XVI y del siglo XVII, hubo familias que eran nobles de cuna. Wow. Nobles de España, nobles de Ronda, nobles de Mondragón, que vinieron acá ya con títulos de nobleza. Ay. Y otros lo compraron. Entonces, en el capítulo 4 de mi trabajo, que yo gané este premio, Ya vamos a hablar en de el eso. tomo 4, sí, yo abordo eso. Entonces, coloco pues el título La nobleza propietaria en el sur del lago, porque hubo la nobleza titulada, que para muchos pues está el caso de una familia muy importante, que es el caso de los Antunes Pacheco, ¿verdad? Que llegaron a tener un mayorazgo, es decir, el mayorazgo era el primer paso para obtener un título de nobleza, que era el mayorazgo, ¿verdad? Se fundamentaba una hacienda en Bogures de cacao. Otro tema que vamos Ajá. a tocar, el cacao. Ajá. Exactamente. Y están los descendientes de don Juan Churio, que adquieren otro título que todavía existe en España, ¿verdad? Todavía existe ¿qué son los marqueses de Siruma? Existe en España, Sí. ¿no? Entonces, más los que tenían títulos aquí en Mérida. O sea, y todo esto pues completó. Entonces, a mí me interesaba ver aquello. Claro. También la historia menuda, es decir, qué hacían las mujeres, qué hacían los hombres, cómo se comportaban. Sí, yo me gradué. Ese día a día, pues. Exacto. Yo me gradué haciendo un trabajo que fue la primera tesis, comenzó una publicación en la Escuela de Historia, porque cuando yo ingresé, el pensum por primera vez contemplaba hacer un trabajo final de grado, que antes no se hacía. Y mi trabajo fue el primero que tuvo mención a publicación, que fue un trabajo sobre los artesanos, sobre la artesanía. Sí, lo tenemos por acá. Sí, ahí está, la aquí publicó la tenemos. Academia de la Historia, ¿no? Puedo mostrar. Pero ese trabajo me emocionaba a mí porque era el proceso productivo, la iniciativa individual, o sea, cómo en Mérida se desarrollaron artesanos que hacían lienzos, que hacían tejidos, que hacían alfombras, que hacían tapetes, que hacían cojines, que habían herreros, que habían plateros, que habían sastres, que habían zapateros, que habían barberos. Es decir, yo logré identificar aproximadamente 24 oficios distintos en Mérida. No, bueno. En el siglo XVII, o sea, y la gente cómo aprendía, cómo trabajaban, cómo hicieron sus talleres, era interesante aquella situación. Sin embargo, allí lo dejé, ¿no? Y luego pues comencé a hacer el otro posgrado, que era en ciencia política, porque era lo que se podía hacer, era lo que estaba en nuestras posibilidades en ese momento, y eso me alejó un poco de la historia. Ahora, ¿por qué cree usted, profe, que esa parte de la historia está tan escondida? O sea, eso que debe ser un orgullo, que debe ser además un fundamento para las nuevas generaciones, porque, oye, uno tiene como ese legado. ¿Por qué cree usted que se ha echado como al olvido? No es que se ha echado en el olvido, sino que simplemente es la falta de investigadores. Cuando nosotros tenemos el criterio de que tenemos que investigar y probar algo que ya está previsto, es decir, yo me he encontrado con investigadores, supuestos investigadores, que ellos dicen, bueno, yo voy a probar que tal cosa existe. O sea, ya lo probaron, es decir, no es lo que... Porque el proceso de investigación tú partes con una hipótesis, pero una cuestión hipotética es que puede ser, como no puede ser. Y en el camino tú te vas a conseguir con muchas cosas que tú no estás previendo. Sí, señor.
Sorpresa. Exactamente. Entonces, ahí es donde está la perspectiva, la perspicacia, el trabajo del investigador, porque te vas consiguiendo con cosas que te están diciendo. ¿Y esto por qué pasa? La pregunta. ¿Y qué sucedió aquí? Tú no lo puedes obviar, porque la persona que se enfoca únicamente en probar, ¿verdad?, que el sol sale por oriente, siempre se va a quedar allí. Claro, claro. Entonces, la falta de preparación, y esta es una crítica que yo siempre le he hecho a la Escuela de Historia, la falta de formación de investigadores que tengan la capacidad de abrirse hacia otras formas de ver la historia y de otras metodologías de análisis, es lo que limita. Correcto. Si ustedes se ponen a ver, es decir, la visión de lo que es la historia oficial, porque nosotros tenemos una historia oficial que es la que nosotros enseñamos todos los días en clase y aquí y allá, correcto, y que es parte del discurso oficial, es una historia muy tergiversada y muy manipulada. Amoldadita. Pues. Sí, no es que eso sea de hoy. Ajá. Todos los gobiernos, Toda la desde vida, que la república es república y mucho antes, ¿verdad?, manejaban la historia con la finalidad de legitimarse. Es decir, de hacer el gobierno de turno como lo mejor, como lo posible, como esto, como lo otro. Y mucha gente pues se ha encaminado por allí. Sí, correcto. Sí. Porque es lo que tiene aceptación, porque es lo que tiene financiamiento, porque es lo que tiene posibilidad de propagación, porque es lo que da renombre, porque es lo que da reconocimiento. Así es. Entonces, cuando tú vas a alguna parte y tú dices, mira, yo quiero trabajar esto, quiero trabajar algún tema no trabajado o esto, la gente te lo desecha. Sí. ¿Por qué? Porque no existe la posibilidad de promocionar esto. Es un producto difícil, etcétera. Es Claro, como, sí. porque vamos a estar claros, la historia tiene un producto y tiene un beneficio. Todo lo que nosotros producimos tiene un beneficio. Y como producto tiene que sacársele algún beneficio y algún provecho. Entonces, cuando tú te enfocas en eso, pues las limitantes son muy grandes. Sí, así es. Entonces, existen las dos carencias. Uno, la formación y la otra, la circulación del conocimiento, como lo aceptado, como lo permitido y como lo no permitido o no promocionado simplemente. Así es. Porque esas son dos formas, o sea, existe lo no permitido explícitamente, o sea, está prohibido hacer esto, no lo puedes hacer. Y lo que, vamos a decir, no está prohibido explícitamente, pero tampoco lo van a apoyar. Tampoco, sí. Sí. Bueno, sí es lamentable. Pero bueno, en ese transitar sobre esa investigación y sobre ese quizás pasar un poquito esos límites de los que estamos hablando, nos conseguimos con un gran hallazgo y es sobre el cacao. Cuéntame de eso. Bueno, inicialmente yo tenía la intención, o sea, recuerden que todos los historiadores, aunque presumamos de ser objetivos, tenemos mucha subjetividad. O sea, basta leer historiadores del siglo XVII, del siglo XVIII, del XIX, de principios del XX, de finales del XX, para ver las perspectivas y cada quien muestra su época, muestra su mundo. Ajá, claro, por supuesto. Es imposible escaparse de eso. En mi caso, o sea, cuando yo comienzo a ver a Gibraltar como una zona importante de comercio, decía, pero se comerciaba cacao y se producía cacao. Bueno, yo me puse a investigar y claro, yo comienzo a hacer una contabilidad de la cantidad de haciendas que había en el sur del lago. Yo cuento 655 propiedades que tenían más de 1.200.000 árboles y tenían más de 600 esclavos. Es una cantidad muy importante porque eso se hizo entre 1570 y 1650, 60 más o menos. O sea, era el momento en que Mérida llega a ser la ciudad más importante de Venezuela. Las familias merideñas eran sumamente ricas porque no solamente recibían el beneficio del cacao que valía y vale oro, sino también del tabaco, que era un producto sumamente cotizado en el exterior y que subía de Barinas y salía, y los merideños tenían haciendas en Barinas también.
el trigo que salía de los páramos, todas las artesanías que hemos relatado. Es decir, era gente muy acaudalada. Bueno, yo hice mi publicación, que es esta, Ajá, que esta publicación, que fueron Mostrémosla a la cámara. Ajá, fueron 2 tomos, ¿verdad? Que ganaron un premio nacional. En ese momento que yo estaba haciendo mi trabajo sobre Gibraltar, por eso se llama La Tierra Prometida del sur del lago de Maracaibo y la villa y puerto de San Antonio de Gibraltar. Bueno, salió publicado en el 2011, se vendió mucho en Caracas, fue presentado en el Hilton, en una feria del libro en Caracas, creo que fue en marzo del año 2011. Después de que finaliza eso, el libro comienza a tener circulación y la gente comienza a leerlo, pero una de las críticas que se me hacía, y con mucha fuerza, era que cómo se me ocurría a mí decir que el cacao en Mérida había sido más importante que en Caracas, y que cómo surgía eso acá, que no sé. Con mucha frecuencia las críticas vinieron de Caracas, porque lógicamente en Caracas hay una tradición histórica del cultivo del cacao, de los grandes cacaos, etcétera, de la producción del cacao, que sí, que efectivamente fue en el siglo XVIII. Entonces, bueno, de tanta crítica que yo había recibido, yo me pongo, entonces, me defino por hacer un artículo. Y entonces, en la búsqueda de ese artículo que yo estoy haciendo, me consigo con la investigación hecha por un francés que se llama apellido Lanois. Y Lanois hace un estudio, ¿verdad?, del ADN del cacao. Qué interesante. Ajá. Y con ese estudio él prueba que el cacao tiene, ¿verdad?, 2 especies que surge de un árbol que inicialmente no es cacao, es como vamos a decir el precacao. Y luego aparecen 2 especies de cacao. 2 especies de cacao existen en el mundo, la amazónica y el cacao criollo. Pero el cacao criollo él lo ubica justo en el sur del lago. Justo en el sur del lago. Y de allí se expande, ¿verdad?, a México. Cuando yo comencé a trabajar esto, yo conseguí un documento que está en el Archivo General de Indias que habla de un descubrimiento que hacen los españoles de más de 100.000 árboles de cacao en un sitio que se llama Maruma. Entonces, una de las dudas, ¿y dónde está Maruma? Porque es que no existe ningún sitio que se llame Maruma hoy. Busque y busque y busque. Yo conseguí como 3 o 4 documentos de 1600, 1630 que citaban a Maruma y decía a 3 leguas de Gibraltar. Pero, ¿qué queda a 3 leguas de Gibraltar? ¿Al norte, al sur? No. Luego, un amigo mío, que se llama Crisanto Bello, me ofrece un documento que él había conseguido en Caracas, que le agradezco, en Sevilla, le agradezco mucho, y él había copiado unas notas, y ahí aparecía Maruma. Luego, él logró conseguirme la copia del documento digitalizada y me la regaló. Y en ese documento da la situación exacta de Maruma. Dice, por el lado de Buenavista y por el río de Buenavista, que más arriba se dice Arapuey, y por abajo el Alguacil, es decir, Maruma es Arapuey. ¡Wow! Que es lo que es hoy el municipio Julio César Salas. Ahí estaban los cultivos de cacao que tenían los indígenas, los quiriquires, que eran caribes y que era, o sea, el cacao se mejora en esa zona por las condiciones, ¿verdad?, del suelo, pero también porque los indígenas aplicaron la selección de semillas, el mejoramiento, y por eso ese es el cacao más fino del mundo. Ay, el cacao criollo es el más fino del mundo, el cacao de ahí que se le conoce con el nombre de porcelana, porque inclusive ellos lograron hacer el cacao blanco. No, bueno, para los amantes del chocolate como Entonces, Venezuela le da, y Mérida le da al mundo el cacao. No. Claro, yo escribo el artículo, coloco eso. Recuérdense que en Mérida existen restos prehispánicos de vasijas con cacao, con eso, y luego las relaciones. Y yo comienzo
a escribir, ¿verdad? Dónde está Maruma, está el sitio de Maruma, y luego las haciendas que estaban ahí justo en Maruma. Inclusive, allá hay una hacienda del primer escribano de Mérida, que es don Juan de Paredes. Ustedes sabrán la Casa Paredes, que es donde está el Museo de Arte Colonial. Sí. Y él muere y él tiene una hija que es criada de él. Y la viuda le da la hacienda a su hija y dice, por haber sido criada mía, por haber sido mi hija, por haberme ayudado, por haberme atendido, y explica todito. Ajá. O sea, aquella parte de la historia mínima de que ella se sentía una mujer ya muy anciana, pero cuidada por una hija adoptiva. Eso está en el trabajo. Lógicamente, cuando yo termino el trabajo, el artículo yo lo envié a México para que fuera publicado en México. Los mexicanos, por supuesto, lo rechazaron. Lo envié a Colombia porque yo no quería publicarlo en Venezuela, porque no tenía sentido. O sea, sacarlo en Venezuela no iba a tener sentido, había que sacarlo en el exterior. En Colombia se hicieron muchas objeciones al trabajo. De hecho, de los 3 jurados, uno lo rechazó. Pero los otros 2 sí admitieron y aceptaron que el trabajo era valioso, que esto, y le hicieron muchas observaciones, pidieron mapas, pidieron ubicación, todo eso se hizo y el trabajo se publicó en el 2014. Nada más del ResearchGate, hay más de 1.300 consultas a ese trabajo. Y el trabajo ha sido citado y es la base que se entiende hoy, o sea, lo más aceptado hasta el presente del origen del cacao. O sea, ha circulado en los Estados Unidos. Entonces, nosotros pues tenemos el orgullo como merideños, o sea, y ahí se nos sale toda la parte subjetiva. Ajá, claro. De decir que la cuna del cacao, que el cacao surge en Mérida. En Mérida. Y que los merideños tenemos una historia del cacao fundamental porque con el cacao se hicieron las haciendas más grande. El cacao le dio la posibilidad a Mérida de ser gobernación, porque la gobernación de Mérida se obtiene a partir de 1623 por la importancia que tenía Mérida a raíz del cacao. Que es la misma gobernación que en el año 75, ¿verdad?, le cambian la capital a Maracaibo, que los maravinos dicen, no, es que nosotros fuimos, no, es la gobernación de Mérida, se decía la gobernación del Espíritu Santo de la Grita de Mérida y ciudad de Maracaibo, porque Maracaibo fue anexada a Mérida. Y el acta de independencia de Mérida, firmada el 16 de septiembre del año 10, entre la Constitución que viene después, ¿verdad? La Constitución de Mérida dice, por habérsenos despojado la condición de capital. Y por eso y por eso los merideños reivindican la capitalidad, que no quieren estar más unidos a Maracaibo, porque sencillamente nosotros fuimos capital y somos la capital. Y una de las situaciones por las cuales Mérida se separa de la Gran Colombia es esa. Es decir, cuando viene la Gran Colombia, resulta que a Mérida, después de haber luchado en la independencia y los merideños haberse rebelado, vuelven y los agregan a Maracaibo, en la Intendencia del Zulia. Y cuando viene la separación, entonces, lógico, los merideños van a favor de separarse de Colombia para volver a ser la provincia de Mérida con capital en Mérida. Ay, profe, lo voy a tener que cortar porque ya nos están haciendo muchísimas señas desde hace rato, pero es que este tema es apasionante, así que pudiéramos estar aquí largo y tendido, pero no puedo culminar este encuentro sin que me hable de esta belleza que está aquí. Bueno, ese trabajo, que es el tomo 4 de la serie La Tierra Prometida del Sur del Lago de Maracaibo, que comenzó con 2 tomos y ya vamos para 5 y sale el 6º, corresponde a una zona muy importante porque es la zona en reclamación entre Mérida y Maracaibo, y yo explico allí, está correspondiente a los valles, ¿verdad? Lo que sería el río Mojajam, que es lo que es parte de Tucaní, lo que nosotros conocemos como el Valle de San Antonio, que cuando ustedes van rodando entre Tucaní y Nueva Bolivia, hay un sitio allí que, ¿no? Y ahí en los puertos, Santa María, que es Santa María de la Laguna, ¿verdad? El Valle de Muyapá, ¿verdad? Que es lo que es Nueva Bolivia, ahí está todavía la quebrada, y el Valle de Bobures. Que Bobures tuvo una división, Bobures Bajos, que es lo que hoy conocemos como Bobures, que es la famosa playa donde la gente, y Bobures Altos, que es Palmarito. Donde íbamos a comer pescadito. Sí, exacto. Y Bobures Altos, que es Palmarito. Ajá. Entiendo. Entonces,
es el estudio de esa zona, cómo esa zona surgió, porque esa zona es muy particular por la herencia afrodescendiente que hay allí. Sí, por supuesto. Que es muy notoria. marcada, etcétera. Y entonces, allí hay diversos hechos de mucha importancia. Primero, como le decía yo anteriormente, la existencia de una nobleza que es propietaria de haciendas de mucha importancia. Segundo, la situación del crecimiento de las haciendas. Y tercero, la causa de la ruina de Mérida, porque allí, ¿verdad?, hubo 3 temblores muy importantes en Mérida en el siglo XVII, que fueron uno en diciembre, el 8 de diciembre del año 1674, el otro el 1272 y el otro el 73. El 12 de enero y el otro el 16 de enero, que fue realmente, que fueron fatales, que destruyeron a Mérida, Trujillo, se sintió en Barinas, se sintió en San Cristóbal, hasta el Tocuyo fue, pero eso originó que la zona de la vertiente norte de la cordillera del norte de la Culata tuviera muchos movimientos de masas que obstruyeron el curso de los ríos, que son los afluentes que en verano, cuando ocurrió, eso no se vio, pero cuando llegó el invierno, ocasionaron pues que todos esos diques que se rompieran. Claro. Y hubo un deslave que arruinó toda la tierra. Qué barbaridad. Constantemente esos eventos se han repetido y se repiten porque es lo normal, lo natural, es una zona. Cuando nosotros vemos por lo menos lo que ocurre en el Vigía cuando se derrumban los túneles y cae todo, ese es el mismo fenómeno. Entiendo. Y eso ocurre a lo largo de todo el sur del lago. Pero en una noche se destruyeron todas las haciendas con el deslave. Se dicen las descripciones que fue tan grave el deslave que nadie sabía dónde estaba. Ay, Dios. Que la ola cubrió todo y que los árboles más altos quedaron sumergidos. Santo Que Dios. todo quedó hecho como playa. Y que los esclavos y todo, eso fue la ruina y luego vinieron los piratas, etcétera. Y todo eso está allí plasmado hasta el siglo XIX, cuando hay un movimiento verdaderamente de los afro, que ellos se llaman a sí mismos los morenos libres, hasta que llegan a dominar el territorio. Ellos desplazan, en eso termino yo en el siglo. Entonces, bueno, yo terminé ese libro y salió este premio y yo lo envié. Yo recuerdo que un día venía yo rodando y me suena el teléfono celular y agarro yo el teléfono y entonces me dice, ¿usted es el profesor Luis Ramírez? Sí. Lo que queremos saber es que nos certifique que ese libro va a ser publicado. Sí, va a ser publicado por la Universidad Nacional, la UNER, y ahí está la constancia. Bueno, muchas gracias. Yo pensé que usted me llamaba era para decirme que había ganado el premio. No, profesor, es solamente para saber. Bueno. Pasaron como 15, 20 días y a los 20 días sí me llamaron, profesor, usted es el ganador del premio. Ya lo sabía. Entonces, claro, cuando yo llegué a Caracas, la chica que me llamó me dijo, ya sabíamos que era el premio ganador, lo que pasa era el libro que había ganado, lo que pasa es que queríamos certificar que ya la publicación estaba. Yo creo que estos fueron los últimos que se entregaron y me acompañaron personas muy importantes en ese año, ¿no? Investigadores reconocidos de Mérida y de Caracas, que realmente pues hacían mención a su trabajo, ¿no? Qué bueno. Yo me siento muy orgulloso de haber logrado, es el primer historiador, el primero y único en el país que ha logrado este premio. Y me siento muy orgulloso de eso, y no solamente eso, de habérselo traído a Mérida, y con un trabajo de Mérida, de la historia de Mérida, pues que es fascinante, pues este proceso, pues. Eso, pues, nos motiva a seguir trabajando, porque lógicamente, como yo le decía, es decir, cuando uno hace lo que uno le gusta, va a ver todo esto. Los frutos, exactamente. Así es. Bueno, estoy orgullosa yo, aquí estoy así esponjada, aquí donde estoy sentada. De verdad que ha sido un honor estar aquí hoy compartiendo este encuentro con usted, mi profe. Por supuesto que me encantaría tener unos cuantos más para seguir ahondando en todo este trabajo. ¿Dónde podemos conseguir estos trabajos? Están todos disponibles en 2 páginas en Google, ¿verdad? Está en el ResearchGate. Pueden ir al y está en la Academia Educo.
cualquiera de los dos buscadores norteamericanos, aparecen y los pueden descargar. Están 58 trabajos hasta el momento. Que ha sido mi producción, pues, o sea, yo siempre le digo a todos los investigadores cuando vienen y me dicen, no, porque yo hice un trabajo que está, bueno, está muy bueno, en el momento que uno lo saca. Pero ya cuando el tiempo va pasando, y usted revisa las cosas y dice, ¿cómo escribí yo esto? Y lógico, cada trabajo que tú vas concluyendo, dice, este es el mejor. Hasta que llegue el próximo. Sí, hasta que llegue el próximo, porque lógico, eso es como un escalón, o sea, como si tú estuvieras progresando y cada uno es escalón, o sea, ya hice este, voy a hacer este otro. Así es. Es proponerse hacer las cosas y cada uno pues debe ir superando al anterior. Así es. Porque lógicamente pues uno, de hecho yo estoy terminando el tomo 6 de la serie de La Tierra Prometida, y pienso que es mucho mejor que lo anterior. Bueno, y aquí estaremos para ese estreno entonces, cuando esté listo. Agradecida por su tiempo, agradecida además por esta tertulia tan sabrosita, ¿no? Tan en confianza. Bueno, una despedida, mi profe, para toda esa gente hermosa. Mil gracias a todos por haber venido a mi casa y por estar aquí con nosotros. Mil gracias a ti por haberme invitado, mil gracias a todas las personas y bueno, en lo poco o en lo mucho que podamos aportar al conocimiento histórico de Mérida, de Venezuela y del mundo, estamos a la disposición y espero que todo el mundo vaya a consultar mi trabajo. Así es, todo el mundo a ponerse al día con la historia, porque esos son nuestras raíces y son nuestros legados. Yo me despido, hasta el próximo encuentro. Cocopra, productos a base de coco, mucho más que un dulce sabor. Chips Art, piezas artesanales en MDF. Chiqui Baking Cake, repostería hecha con amor. Tortas para cada ocasión. Solicita la tuya a través del 0412-067-7250. Tenemos reparto a domicilio. Gente Cosmopolita TV presentó Encuentros con Carla Pacheco. Hasta la próxima entrega. Señal internacional para el mundo digital. Gentecosmopolita.com